Hoy vamos a explorar 19 secretos fascinantes sobre el poder de la palabra en la Biblia. Desde cómo Dios creó el universo con su palabra hasta el impacto transformador de nuestras propias palabras en la vida diaria, estos secretos revelarán el poder profundo y la sabiduría oculta en las Escrituras. Prepárate para descubrir cómo tus palabras pueden dar vida, sanar corazones y cambiar el mundo a tu alrededor. No te lo pierdas, vamos a empezar. Creación a través de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis capítulo 1 versículo 3. La creación misma comenzó con la palabra de Dios. En el principio, cuando el vasto cosmos era un lienzo vacío, desprovisto de forma y propósito, la presencia divina se cernía sobre el caos. Este momento, capturado en el primer capítulo de Génesis, nos transporta a un escenario donde el silencio absoluto y la oscuridad prevalecían, aguardando la primera chispa de vida y orden. Fue en este escenario primordial donde la voz de Dios, eterna y omnipotente, rompió la quietud. Dijo Dios, sea la luz, resonó con autoridad y propósito, como un mandato que no podía ser ignorado. Esta simple frase, compuesta por apenas 4 palabras, contenía el poder de transformar la nada en algo. Era la declaración de un creador que no necesita herramientas ni materiales, solo su palabra para dar origen a todo lo existente. En ese instante, la luz brotó, iluminando el cosmos y disipando la oscuridad que había dominado hasta entonces. La aparición de la luz no fue un simple fenómeno físico, fue una manifestación del orden divino que comenzaba a tomar forma. La luz representaba más que el mero brillo, era un símbolo de conocimiento, pureza y presencia divina. Con su palabra, Dios no solo creó un elemento esencial para la vida, sino que también estableció un principio fundamental: la palabra tiene el poder de crear, ordenar y dar vida. Este acto de creación no fue una acción aislada, sino el inicio de una serie de mandatos divinos que continuarían dando forma al universo. La luz fue el primer paso, la fundación sobre la cual todo lo demás se construiría. Con la luz, llegó la separación del día y la noche, marcando el comienzo del tiempo y los ciclos que regirían el universo. Así, con cada palabra, Dios trazaba un diseño meticuloso y armonioso. Cada frase que pronunciaba el Creador era un testimonio de su omnipotencia y sabiduría infinita. Con su palabra, las aguas se separaron para formar los cielos y la tierra seca emergió. La vegetación brotó, los astros ocuparon sus lugares en el firmamento y las criaturas llenaron la tierra y los mares. Todo cuanto existía tenía su origen en las palabras pronunciadas por Dios, que eran portadoras de vida y propósito. La narrativa de Génesis nos recuerda que las palabras no son meras expresiones de pensamientos, sino vehículos de poder y cambio. La palabra de Dios, en particular, es capaz de convertir lo intangible en tangible, lo caótico en ordenado. Este poder creativo de la palabra divina sigue siendo una verdad fundamental para los creyentes, inspirando fe y reverencia por el Creador que habló el universo a la existencia. Este primer acto de creación a través de la palabra es una lección sobre la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Nos muestra que la palabra divina es una fuerza activa, capaz de dar forma y sustancia a lo que no existe. Además, refleja la intención de Dios de comunicarse con su creación, de revelar su voluntad y propósito a través del lenguaje que podemos comprender. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz es más que un simple verso, es el fundamento de nuestra comprensión del poder de la palabra divina. En este acto inicial de creación, vemos un destello de la gloria y el poder de Dios, un recordatorio de que su palabra no solo creó la luz física, sino también la luz espiritual que ilumina nuestros corazones y mentes, guiándonos hacia la verdad y la vida eterna. Vida y muerte, la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios capítulo 18 versículo 21. La palabra puede dar vida o causar muerte. En las Escrituras, encontramos una sabiduría profunda y perdurable que nos enseña sobre el poder de nuestras palabras. El libro de Proverbios, una colección de máximas y reflexiones, destaca de manera clara y contundente este principio en el versículo 18-21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta afirmación no es solo una observación casual, sino una verdad que se manifiesta a lo largo de la historia bíblica y de nuestra experiencia humana diaria. Consideremos el momento en que Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, se presentó ante el faraón de Egipto. Con palabras llenas de autoridad divina, Moisés demandó la liberación de los israelitas.
Esas palabras, respaldadas por el poder de Dios, llevaron a una serie de plagas que culminaron en la liberación del pueblo de Israel. La lengua de Moisés, guiada por Dios, trajo vida y libertad a su pueblo, mientras que para los egipcios significó destrucción y muerte. El poder de la palabra también se observa en la vida de Jesús. Durante su ministerio, Jesús sanó a los enfermos, levantó a los muertos y perdonó pecados con el poder de sus palabras. «Levántate y anda», dijo al paralítico, y el hombre se levantó. «Lázaro, ven fuera», proclamó frente a la tumba, y el muerto resucitó. En estos milagros, vemos cómo las palabras de Jesús infundieron vida y restauraron lo que estaba perdido. Sus palabras eran portadoras de la vida misma, reflejando el poder divino que habitaba en él. Pero no solo las palabras de vida son poderosas, las palabras de muerte también tienen un impacto devastador. Pensemos en el relato de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Al mentir al Espíritu Santo y a la comunidad de creyentes sobre la venta de su propiedad, sus palabras falsas les trajeron una muerte inmediata. Este incidente sirve como un recordatorio solemne de que las palabras pueden tener consecuencias mortales, no solo físicas, sino espirituales. La historia de Job nos ofrece otra perspectiva sobre el poder de las palabras en tiempos de sufrimiento. Los amigos de Job, con sus discursos llenos de juicio y condena, añadieron peso a su aflicción. Sin embargo, fue a través del diálogo honesto de Job con Dios y las palabras de Dios al final, que Job encontró comprensión y restauración. Aquí vemos cómo las palabras pueden infligir dolor o traer consuelo y sanación. En nuestras propias vidas, diariamente somos testigos del poder de las palabras. Un elogio puede levantar el espíritu abatido, mientras que una crítica cruel puede destruir la autoestima. Las palabras de amor y apoyo pueden fortalecer relaciones, mientras que las palabras de odio pueden romper vínculos que tardaron años en construirse. La lengua, aunque pequeña, tiene el poder de construir o destruir, de traer vida o muerte a nuestras interacciones y relaciones. La exhortación de Proverbios a ser conscientes del poder de nuestras palabras nos llama a una reflexión constante. Nos recuerda que debemos elegir nuestras palabras con cuidado, conscientes de que cada palabra pronunciada puede tener un impacto profundo y duradero. En un mundo donde las palabras pueden ser lanzadas con facilidad y rapidez, la sabiduría bíblica nos insta a hablar con intención, sabiduría y amor. La muerte y la vida están en poder de la lengua es una verdad eterna que resuena a lo largo de las Escrituras y en nuestras vidas cotidianas. Este principio nos desafía a reconocer el inmenso poder de nuestras palabras y a usarlas para edificar, sanar y traer vida. Al hacerlo, nos alineamos con el propósito divino y reflejamos la sabiduría y el amor de Dios en nuestro hablar. La palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es poderosa y transformadora. En las profundidades de la Escritura, encontramos una declaración poderosa y transformadora en la carta a los Hebreos. Este versículo nos revela que la palabra de Dios no es simplemente un conjunto de textos antiguos, sino una fuerza viviente y activa que penetra y transforma los corazones y las mentes de quienes la escuchan y la reciben. Consideremos primero la vivacidad de la palabra de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo las palabras pronunciadas por Dios tienen el poder de generar vida y cambio. Desde el hágase la luz en Génesis, que trajo la creación a la existencia, hasta las palabras de Jesús en los Evangelios, que sanaron a los enfermos y resucitaron a los muertos, la palabra divina ha demostrado ser una fuente de vida inagotable. No es una palabra muerta o inerte, sino una palabra que pulsa con la energía del Creador mismo. La eficacia de la palabra de Dios se manifiesta en su capacidad para cumplir aquello para lo cual fue enviada. El profeta Isaías declara: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié». Isaías capítulo 55 versículo 11. Esto significa que cuando Dios habla, su palabra tiene un propósito y siempre logra lo que se propone. Esta eficacia se ve reflejada en la transformación de vidas, en la restauración de relaciones y en la sanidad de corazones heridos. La imagen de la espada de dos filos utilizada en Hebreos nos ayuda a comprender el juicio de la palabra de Dios. Una espada de dos filos corta en ambas direcciones, simbolizando la capacidad de la palabra para discernir y revelar la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Nada puede esconderse de su alcance,
penetra hasta lo más íntimo de nuestra alma y espíritu, exponiendo nuestras intenciones y pensamientos. Esta capacidad de revelar la verdad es esencial para nuestra transformación y crecimiento espiritual. Los relatos bíblicos están llenos de ejemplos de cómo la palabra de Dios ha cortado y transformado. Pensemos en el encuentro de Natán con el rey David después de su pecado con Betsabé. Las palabras de Natán, inspiradas por Dios, penetraron el corazón de David, llevándolo al arrepentimiento y a una profunda transformación. Este poder para cortar a través del engaño y llevar a la verdad es una característica distintiva de la palabra divina. En el Nuevo Testamento, vemos cómo la palabra de Dios predicada por los apóstoles transformó comunidades enteras. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó y proclamó la palabra de Dios, y miles de personas fueron convertidas. La predicación de Pablo llevó el Evangelio a las naciones, y sus cartas siguen transformando vidas hasta el día de hoy. Esta eficacia y poder transformador no son cosas del pasado, sino realidades vivas que continúan actuando en nuestro presente. La palabra de Dios también ofrece consuelo y esperanza en tiempos de dificultad. El salmista escribe: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino», Salmo capítulo 119 versículo 105. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, la palabra de Dios nos guía y nos da dirección. Su capacidad para infundir esperanza y consuelo es un testimonio de su vida y eficacia continuas. No es un texto estático, sino una fuente dinámica de vida y verdad que penetra nuestros corazones y mentes, revelando, sanando y transformando. Al abrazar esta palabra viva y eficaz, permitimos que su poder actúe en nosotros, llevándonos a una vida de plenitud y propósito en alineación con la voluntad divina. Poder para edificar: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, Efesios capítulo 4 versículo 29. Las palabras deben ser usadas para edificar y no para destruir. Esta exhortación nos invita a reflexionar sobre el inmenso poder de nuestras palabras y su capacidad para construir o destruir. En un mundo donde el lenguaje a menudo se usa para herir y dividir, Pablo nos llama a emplear nuestras palabras para edificar y fortalecer a los demás. Imaginemos una comunidad unida y próspera, donde cada palabra pronunciada sea como un ladrillo en la construcción de un edificio sólido y hermoso. En tal comunidad, las palabras de aliento y apoyo se entrelazan para formar una estructura robusta, capaz de resistir las tormentas de la vida. Cada miembro contribuye a la edificación mutua, y juntos crean un ambiente de crecimiento y bienestar. La Biblia nos ofrece múltiples ejemplos de cómo las palabras pueden edificar. Consideremos a Barnabás, cuyo nombre significa hijo de consolación. En el libro de los Hechos, vemos cómo Barnabás, con sus palabras de ánimo, ayudó a Saulo, Pablo, a ser aceptado por los apóstoles en Jerusalén. Barnabás también fue instrumental en la consolidación de la iglesia en Antioquía, donde sus palabras de exhortación fortalecieron a muchos en la fe. Su ejemplo nos muestra el poder de las palabras edificantes para inspirar y unir. Contrario a esto, encontramos ejemplos de palabras destructivas que causan división y dolor. En el Antiguo Testamento, las murmuraciones y quejas de los israelitas en el desierto no solo desmoralizaron a Moisés, sino que también provocaron la ira de Dios, retrasando su entrada a la tierra prometida. Estas palabras negativas actuaron como termitas, debilitando la estructura de la comunidad y sembrando discordia. Las palabras tienen el poder de sanar y restaurar. Proverbios capítulo 16 versículo 24 nos dice: «Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos». En momentos de sufrimiento y desesperanza, una palabra amable y compasiva puede traer consuelo y renovar el espíritu abatido. La historia de Ruth y Noemí es un testimonio de cómo las palabras de lealtad y amor de Ruth edificaron y sostuvieron a Noemí en su momento de mayor necesidad. En el ministerio de Jesús, sus palabras siempre edificaban. Cuando habló con la mujer samaritana en el pozo, sus palabras no solo revelaron verdades profundas, sino que también la elevaron, dignificaron y transformaron. Al final de ese encuentro, la mujer no solo encontró una nueva vida, sino que también se convirtió en una portavoz de Jesús, llevando a muchos de su comunidad a conocerlo. Aquí, las palabras de Jesús construyeron un puente hacia la redención y la esperanza. Pablo nos advierte contra las palabras corruptas, aquellas que son venenosas y destructivas. Tales palabras pueden romper relaciones, destruir la confianza y dejar cicatrices profundas en las almas de quienes las escuchan.
Por eso, nos insta a ser intencionales y cuidadosos con nuestras palabras, asegurándonos de que siempre busquen edificar y nunca destruir. En un mundo donde la comunicación puede ser tan rápida y desconsiderada, esta es una llamada a la conciencia y a la responsabilidad. Al elegir nuestras palabras con sabiduría y amor, nos convertimos en agentes de edificación, reflejando el carácter de Dios y su deseo de ver a su pueblo vivir en armonía y edificación mutua. En este esfuerzo, encontramos una vida plena y una comunidad robusta, cimentada en la verdad y el amor divinos. Confesión y salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9. La palabra tiene el poder de traer salvación. Este versículo encapsula el poder transformador de la confesión y la creencia, destacando cómo la palabra, cuando está unida a la fe, tiene el poder de traer salvación. A lo largo de la historia bíblica y en la experiencia de millones de creyentes, esta verdad ha resonado con una fuerza inigualable. Consideremos el impacto de la confesión en el ministerio de Jesús. En Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16 versículo 16. Esta confesión no fue simplemente una declaración de identidad, sino una proclamación de fe que reconocía a Jesús como el Mesías y Salvador. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en un pilar de la Iglesia, demostrando que la confesión de fe tiene el poder de transformar vidas y establecer bases sólidas para la comunidad de creyentes. El poder de la palabra confesada se extiende también a los primeros días de la Iglesia. En el día de Pentecostés, Pedro se levantó y proclamó el Evangelio con valentía, declarando que Jesús, a quien los judíos habían crucificado, había sido resucitado por Dios y hecho Señor y Cristo. Al escuchar este mensaje, muchos se sintieron compungidos y preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos capítulo 2 versículo 38. Ese día, cerca de 3.000 personas aceptaron la palabra, se arrepintieron y fueron bautizadas, demostrando que la confesión de fe lleva a la salvación. El acto de confesar con la boca y creer en el corazón es más que un simple ritual, es un compromiso profundo que transforma el ser. Pablo mismo experimentó esta transformación. Antes de su conversión, Saulo de Tarso perseguía a los cristianos con fervor. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con el resucitado Jesús que cambió su vida para siempre. Al ser confrontado con la verdad de Jesús, Saulo se convirtió en Pablo, un apóstol ardiente que proclamaba sin cesar que Jesús es el Señor. Su vida y ministerio son testimonio del poder de la confesión y la creencia para traer salvación y transformación. La confesión de fe no es una fórmula mágica, sino una expresión de una realidad interna. Creer en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos es reconocer y aceptar el poder redentor de su resurrección. Esta creencia no es solo intelectual, sino que abarca todo nuestro ser, transformando nuestras prioridades, valores y acciones. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna, y confesar esta verdad nos alinea con el propósito de Dios para nuestras vidas. En tiempos de persecución, la confesión de fe ha sido una fuente de valentía y esperanza. Los primeros mártires cristianos, enfrentando la muerte en el Coliseo y otros lugares de tormento, confesaron con valentía que Jesús es el Señor. Su testimonio y sacrificio inspiraron a generaciones de creyentes a permanecer firmes en su fe, demostrando que la confesión de Jesús como Señor tiene el poder de sostenernos incluso en las pruebas más difíciles. La confesión y la creencia no son actos aislados, sino que llevan a una vida de seguimiento y obediencia. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14 versículo 15. La confesión de fe nos llama a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, reflejando su amor, justicia y misericordia en nuestras interacciones diarias. Así, nuestras palabras de confesión se convierten en acciones de amor y servicio, extendiendo la salvación que hemos recibido a los demás. A través de la historia bíblica y en la experiencia continua de la Iglesia, vemos cómo esta verdad ha liberado a los cautivos, restaurado a los perdidos y establecido comunidades de amor y esperanza. Al confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, nos unimos a la gran narrativa de redención de Dios, experimentando su poder salvador y transformador en nuestras vidas.
Controlar la lengua. El hombre que no falla en lo que dice es un hombre perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. Santiago capítulo 3 versículo 2. La palabra refleja nuestro control personal. Esta declaración subraya el inmenso poder de la lengua y cómo su control refleja nuestro dominio personal. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la capacidad de controlar nuestras palabras es un indicativo de madurez espiritual y autocontrol. Desde los tiempos antiguos, los sabios reconocían la influencia de las palabras. En Proverbios capítulo 21 versículo 23 se nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Aquí, Salomón nos enseña que las palabras que pronunciamos pueden protegernos de muchos males o, si no somos cuidadosos, llevarnos a la ruina. Esta sabiduría temporal nos invita a ser conscientes de cada palabra que sale de nuestra boca, pues tienen el poder de construir o destruir. El apóstol Santiago utiliza poderosas metáforas para ilustrar el poder de la lengua. La compara con el pequeño timón de un gran barco, capaz de dirigir toda la nave, y con una chispa que puede encender un gran bosque. Estas imágenes nos ayudan a entender que, aunque la lengua es un órgano pequeño, tiene un impacto desproporcionadamente grande en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Controlar la lengua es, por lo tanto, esencial para guiar nuestra vida por el camino correcto. La vida de José en el Antiguo Testamento nos ofrece un ejemplo de cómo las palabras pueden cambiar el curso del destino. Sus hermanos lo odiaban y vendieron como esclavo, pero a través de la prudencia y sabiduría de sus palabras, José ganó favor ante Potifar y más tarde ante el faraón de Egipto. Sus palabras no solo le salvaron la vida, sino que también le permitieron salvar a su familia y a toda una nación durante un tiempo de gran hambruna. La historia de José nos enseña que las palabras sabias y controladas pueden abrir puertas y transformar circunstancias. En contraste, vemos el ejemplo de Moisés cuando, en un momento de frustración, habló precipitadamente y golpeó la roca para sacar agua, desobedeciendo así las instrucciones de Dios. Esta falta de control sobre sus palabras y acciones le costó caro, ya que no se le permitió entrar en la tierra prometida. La historia de Moisés nos recuerda que incluso los líderes más grandes pueden caer en el error si no controlan su lengua, y que las consecuencias pueden ser significativas. Jesús, el Maestro de Maestros, también enseñó sobre la importancia de las palabras. Dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo capítulo 12 versículo 34. Con esto, Jesús nos muestra que nuestras palabras son un reflejo directo de nuestro interior. Si nuestros corazones están llenos de amor, compasión y verdad, nuestras palabras lo reflejarán. Pero si están llenos de odio, envidia y mentira, nuestras palabras también lo mostrarán. Controlar la lengua, entonces, implica también trabajar en la pureza de nuestro corazón. El control de la lengua no es simplemente una cuestión de evitar palabras dañinas, sino de hablar palabras de vida y edificación. En Efesios capítulo 4 versículo 29, Pablo nos exhorta, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este mandato nos llama a usar nuestras palabras para levantar a los demás, para fortalecer y para inspirar. Las palabras bien controladas pueden ser una fuente de bendición y esperanza para quienes nos rodean. Nuestras palabras tienen un poder inmenso y reflejan el estado de nuestro corazón y nuestro autocontrol. A través de ejemplos bíblicos y las enseñanzas de Jesús, vemos que controlar la lengua no solo evita el mal, sino que también nos permite ser agentes de bendición y transformación en el mundo. Al trabajar en el dominio de nuestras palabras, caminamos hacia la plenitud de la vida que Dios nos llama a vivir. Palabras que sanan, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu, Proverbios capítulo 15 versículo 4. Las palabras pueden sanar o herir profundamente. Esta afirmación nos recuerda el inmenso poder que tienen nuestras palabras para sanar o herir, para edificar o destruir. A través de las Escrituras, vemos innumerables ejemplos de cómo las palabras, cuando se usan con sabiduría y amor, pueden ser una fuente de vida y sanación. Consideremos la historia de Ana, la madre de Samuel. En medio de su desesperación por no poder tener hijos, Ana oró con fervor en el templo. Eli, el sacerdote, al principio la malinterpretó y la acusó de estar ebria. Sin embargo, cuando Ana le explicó su angustia, Eli cambió su tono y le dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Primera de Samuel capítulo 1 versículo 17.
Estas palabras de consuelo y bendición dieron a Ana la paz y esperanza que necesitaba, y poco después, Dios respondió a su oración con el nacimiento de Samuel. Las palabras apacibles de Eli actuaron como un bálsamo para el corazón afligido de Ana. Jesús, el Maestro de la compasión, nos mostró con su vida el poder sanador de las palabras. En una ocasión, un centurión romano se acercó a Jesús, pidiendo ayuda para su siervo enfermo. Jesús le dijo, «Iré y le sanaré». Pero el centurión respondió, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi siervo sanará». Mateo capítulo 8 versículo 8. Jesús, maravillado por la fe del centurión, dijo, «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y en ese mismo instante, el siervo fue sanado. Aquí, la palabra de Jesús, llena de autoridad y compasión, trajo sanidad inmediata. La lengua apacible no solo sana el cuerpo, sino también el alma. En el libro de Job, encontramos a un hombre que sufrió enormemente, perdiendo su salud, su riqueza y sus hijos. Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en lugar de palabras de aliento, le ofrecieron críticas y juicios. Sus palabras, llenas de insensibilidad y falta de comprensión, solo aumentaron el dolor de Job. En contraste, cuando Dios habló al final del libro, sus palabras trajeron claridad y restauración a Job, demostrando que las palabras llenas de verdad y amor tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Las palabras también tienen el poder de transformar vidas cuando se usan para el bien. En el Nuevo Testamento, encontramos a Pedro, quien negó a Jesús 3 veces durante su arresto. Después de su resurrección, Jesús se encontró con Pedro y, en lugar de condenarlo, le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17. Con estas palabras, Jesús no solo restauró a Pedro, sino que también le dio una nueva misión, encargándole apacentar sus ovejas. Las palabras de Jesús trajeron sanación y restauración a Pedro, transformándolo en el líder que guiaría a la iglesia primitiva. La importancia de las palabras apacibles también se refleja en el consejo de Pablo a los colosenses, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Colosenses capítulo 4 versículo 6. Pablo entendía que nuestras palabras tienen el poder de influir en los demás de manera profunda y nos exhorta a hablar con gracia y sabiduría, para que nuestras interacciones siempre sean edificantes y llenas de vida. El contraste entre las palabras que sanan y las que hieren es claro en las Escrituras. Salomón, el autor de Proverbios, nos advierte repetidamente sobre el peligro de las palabras perversas y destructivas. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Proverbios capítulo 16 versículo 27. Estas palabras no solo dañan a quienes las reciben, sino que también reflejan la corrupción del corazón de quien las pronuncia. En cambio, la lengua apacible y llena de gracia es una fuente constante de vida y sanación. Nuestras palabras tienen el poder de sanar o herir profundamente, de edificar o destruir. Al hablar con compasión, sabiduría y gracia, nos convertimos en instrumentos de sanación y vida, reflejando el amor y la verdad de Dios en cada palabra que pronunciamos. Así, podemos ser como árboles de vida, ofreciendo sombra y fruto a todos los que nos rodean. Palabras de sabiduría. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Proverbios capítulo 16 versículo 23. La sabiduría se refleja en las palabras. Esta afirmación destaca la relación intrínseca entre la sabiduría y las palabras que pronunciamos. La sabiduría no es solo una cuestión de conocimiento, sino una cualidad del corazón que se manifiesta en la manera en que hablamos, edificando y enriqueciendo a quienes nos escuchan. Consideremos la figura de Salomón, el autor de muchos proverbios. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios le concedió esta petición, y la sabiduría de Salomón se reflejó en sus decisiones y en las palabras que compartió con su pueblo. Sus proverbios, llenos de discernimiento y gracia, han guiado a innumerables generaciones, demostrando que las palabras de un sabio tienen el poder de iluminar el camino correcto. Un ejemplo notable de palabras de sabiduría en acción se encuentra en la historia del juicio de Salomón entre las dos mujeres que clamaban ser la madre de un bebé. Salomón, con una sabia estratagema, sugirió dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes que verlo morir.
Sus palabras revelaron la verdad y restauraron la justicia. Este relato ilustra cómo la sabiduría en el corazón de Salomón se reflejó en sus palabras, resolviendo un conflicto con gracia y precisión. Jesús, en su ministerio, también encarnó la sabiduría divina. Sus parábolas y enseñanzas, cargadas de profundo significado y verdad, ofrecieron orientación y consuelo a todos los que le escuchaban. En una ocasión, Jesús dijo: «El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca». Mateo capítulo 7 versículo 24. Con estas palabras, Jesús enseñó que la sabiduría no solo se encuentra en oír sus enseñanzas, sino en ponerlas en práctica. Sus palabras, llenas de gracia, siguen siendo una fuente de sabiduría y guía para la vida. El apóstol Pablo, otro ejemplo de un corazón lleno de sabiduría, utilizó sus palabras para edificar y fortalecer a las iglesias que fundó. En sus cartas, Pablo instruyó, corrigió y animó a los creyentes, siempre con un tono de gracia y amor. En Colosenses capítulo 4 versículo 6, exhorta: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Las palabras de Pablo no solo transmitían sabiduría, sino que también reflejaban un profundo amor y preocupación por las comunidades cristianas. La sabiduría en las palabras también se refleja en cómo abordamos los conflictos y las diferencias. Santiago, en su epístola, nos recuerda la importancia de ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Santiago capítulo 1 versículo 19. Este consejo destaca la necesidad de escuchar antes de hablar, de reflexionar antes de responder, y de buscar la paz y la comprensión en nuestras interacciones. Las palabras de un sabio, cargadas de prudencia y gracia, tienen el poder de desactivar conflictos y promover la armonía. La sabiduría también se manifiesta en la capacidad de consolar y alentar. En Proverbios capítulo 12 versículo 25, se nos dice: «La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra». Las palabras sabias y bondadosas pueden levantar el ánimo abatido, infundir esperanza en los corazones desesperanzados y ofrecer consuelo en tiempos de dolor. La sabiduría no solo se ve en el conocimiento, sino en la habilidad de usar las palabras para sanar y fortalecer a los demás. Desde los proverbios de Salomón hasta las enseñanzas de Jesús y Pablo, vemos que las palabras sabias están llenas de gracia, discernimiento y amor. Al cultivar un corazón sabio, nuestras palabras se convertirán en faros de luz y verdad, guiando, edificando y enriqueciendo a todos los que nos escuchen. La sabiduría en nuestras palabras no solo refleja el estado de nuestro corazón, sino también el carácter de Dios que habita en nosotros. Evitar palabras vanas: «Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Mateo capítulo 12 versículo 36. Las palabras inútiles serán juzgadas. Esta declaración subraya la importancia de la responsabilidad en el uso de nuestras palabras y el impacto que pueden tener en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones con los demás. Consideremos las palabras de Jesús en el contexto de su ministerio. Jesús, conocido por su enseñanza llena de sabiduría y autoridad, siempre empleaba sus palabras con un propósito claro y edificante. Cada parábola, cada sermón y cada conversación estaban cargados de significado y verdad, diseñados para guiar a sus oyentes hacia una vida más plena y una relación más profunda con Dios. La advertencia de Jesús sobre las palabras ociosas nos recuerda que nuestras palabras deben tener un propósito noble y constructivo. A lo largo de la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo las palabras ociosas pueden llevar a consecuencias devastadoras. En el Antiguo Testamento, las murmuraciones de los israelitas en el desierto contra Moisés y Aarón no solo reflejaban su ingratitud, sino que también provocaron la ira de Dios, retrasando su entrada a la tierra prometida. Estas palabras vanas, llenas de queja y desconfianza, mostraban un corazón alejado de la fe y la obediencia, y trajeron juicio sobre el pueblo. En contraste, el uso sabio y medido de las palabras puede traer bendición y vida. El rey David, a pesar de sus errores, buscaba constantemente la guía de Dios en sus palabras y acciones. En sus salmos, vemos una y otra vez cómo David elegía palabras de alabanza, arrepentimiento y súplica, utilizando su lengua para acercarse a Dios y encontrar consuelo y dirección. Las palabras de David no eran ociosas, eran expresiones sinceras de su corazón, que buscaban edificar y fortalecer su relación con el Creador.
El apóstol Pablo también enfatiza la importancia de hablar con propósito y verdad. En su carta a los Efesios, Pablo exhorta a los creyentes: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4 versículo 29. Pablo entendía que nuestras palabras pueden construir o destruir, y nos llama a usar nuestro lenguaje para edificar a los demás y reflejar la gracia de Dios. Este llamado a evitar las palabras vanas y a hablar con intención y amor es un eco de la advertencia de Jesús. La vida cotidiana nos presenta innumerables oportunidades para elegir nuestras palabras con cuidado. En nuestras conversaciones con familiares, amigos y colegas, podemos optar por palabras que edifican, animan y aportan valor, o podemos caer en la trampa de la charla ociosa y destructiva. Las palabras ociosas no solo son inútiles, sino que también pueden causar daño, sembrar discordia y reflejar una falta de respeto por los demás y por nosotros mismos. La advertencia de Jesús también nos recuerda la naturaleza eterna de nuestras palabras. En el día del juicio, daremos cuenta de cada palabra pronunciada. Esta perspectiva nos insta a ser conscientes de nuestro lenguaje y a buscar la guía del Espíritu Santo para hablar con sabiduría y amor. Nuestras palabras son una extensión de nuestro corazón, y al controlar nuestra lengua, demostramos una vida sometida a la voluntad de Dios y comprometida con su propósito. En conclusión, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12 versículo 36. Es una advertencia poderosa que nos llama a reflexionar sobre el uso de nuestras palabras. Jesús nos enseña que nuestras palabras tienen peso y significado, y que seremos responsables de ellas. Al evitar las palabras vanas y optar por un lenguaje que edifica y refleja la gracia de Dios, nos alineamos con su voluntad y demostramos una vida de integridad y sabiduría. En cada palabra, tenemos la oportunidad de traer luz y vida a nuestro mundo, cumpliendo el llamado de Dios para hablar con propósito y amor. Palabras que enseñan. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La palabra de Dios es una herramienta de enseñanza. Este versículo subraya la importancia de la Biblia como una herramienta divina de enseñanza, capaz de guiar, corregir y transformar nuestras vidas. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es una fuente inagotable de sabiduría y verdad. Desde los primeros momentos de la creación, Dios ha utilizado su palabra para instruir a su pueblo. En el jardín del Edén, Dios dio instrucciones claras a Adán y Eva, enseñándoles cómo vivir en armonía con su creación. Aunque ellos fallaron en obedecer, las palabras de Dios sentaron las bases de una relación basada en la obediencia y la confianza. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios continuamente usa su palabra para guiar y enseñar a su pueblo. El libro de los Salmos es un testimonio del poder de la palabra de Dios para enseñar y consolar. El salmista escribe: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo capítulo 119 versículo 105. Aquí, la palabra de Dios es descrita como una luz que guía nuestros pasos, enseñándonos el camino correcto en medio de la oscuridad. A través de los salmos, los creyentes encuentran instrucción, consuelo y dirección, reflejando la multifacética utilidad de las Escrituras. Jesús, el Maestro por excelencia, usó las Escrituras para enseñar y revelar las verdades del reino de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús citó repetidamente las Escrituras, interpretándolas y aplicándolas a la vida de sus oyentes. Sus enseñanzas, basadas en la palabra de Dios, ofrecieron una comprensión más profunda de la justicia, el amor y la misericordia. Jesús demostró que la Escritura no es solo un conjunto de textos antiguos, sino una guía viva y relevante para nuestras vidas. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús, utilizando la Escritura para enseñar y fortalecer a las primeras comunidades cristianas. En el libro de los Hechos, vemos cómo Pedro y Pablo predicaban basándose en las Escrituras, explicando cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplían en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sus enseñanzas, llenas de autoridad y verdad, ayudaron a establecer la fe y la doctrina en la iglesia primitiva. Pablo, en sus epístolas, constantemente utilizó las Escrituras para corregir y redarguir a las iglesias. En su carta a los Gálatas, Pablo confronta a los creyentes por apartarse del Evangelio y regresar a la ley. Utilizando la Escritura,
argumenta y corrige sus errores, guiándolos de nuevo a la verdad de la gracia de Dios. Este uso de la Escritura para corregir demuestra su poder para redirigir nuestras vidas hacia el camino correcto. Además de enseñar y corregir, la palabra de Dios también instruye en justicia. A través de las Escrituras, aprendemos los principios de una vida justa y piadosa. Los libros de la ley, los profetas y las epístolas del Nuevo Testamento nos proporcionan una guía clara sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al estudiar y aplicar estas enseñanzas, somos transformados a la imagen de Cristo, reflejando su justicia en nuestras vidas diarias. Desde la creación hasta la iglesia primitiva, la Escritura ha sido una herramienta divina de enseñanza, guía y transformación. Al estudiar y aplicar la palabra de Dios, nos equipamos para vivir vidas que honran a Dios y reflejan su amor y verdad. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, continúa siendo una fuente vital de sabiduría y enseñanza para todos los creyentes. Palabras de consuelo: alientaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Las palabras pueden consolar y animar. Esta afirmación subraya el poder de las palabras para consolar y animar en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios y sus siervos utilizaron palabras de consuelo para ofrecer esperanza y fortaleza a quienes más lo necesitaban. Consideremos el contexto de las palabras de Pablo a los tesalonicenses. En medio de la incertidumbre y la persecución, estos primeros cristianos necesitaban una esperanza firme y un consuelo profundo. Pablo les recordó la promesa de la resurrección y el regreso de Cristo, palabras que llenaban de esperanza sus corazones afligidos. Al decir alientaos unos a otros con estas palabras, Pablo les daba una herramienta poderosa para sostenerse mutuamente en tiempos de angustia. La Biblia está repleta de ejemplos de cómo las palabras de consuelo pueden transformar situaciones desesperadas. En el libro de Isaías, Dios habla a su pueblo exiliado en Babilonia, diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías capítulo 40 versículo 1. Estas palabras, pronunciadas en un momento de gran desolación, ofrecían una promesa de restauración y esperanza, recordándoles que Dios no había olvidado a su pueblo y que su liberación estaba cerca. Jesús, durante su ministerio terrenal, también utilizó palabras de consuelo para sanar corazones afligidos. En uno de sus momentos más emotivos, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 versículo 28. Con estas palabras, Jesús invitaba a todos aquellos que se sentían abrumados por las cargas de la vida a encontrar descanso y alivio en su presencia. Su mensaje sigue siendo una fuente de consuelo para millones de personas alrededor del mundo. El consuelo no solo se encuentra en las promesas de Dios, sino también en el apoyo mutuo entre los creyentes. En el libro de Job, vemos cómo sus amigos inicialmente vinieron a consolarlo en su sufrimiento. Aunque finalmente fallaron en su misión al juzgarlo incorrectamente, su presencia silenciosa durante los primeros 7 días ofreció un consuelo significativo a Job. Este relato nos recuerda que a veces, el simple acto de estar presentes y ofrecer palabras de aliento puede ser un gran consuelo para aquellos que sufren. El apóstol Pablo, en sus cartas, frecuentemente ofreció palabras de consuelo y ánimo a las iglesias. En 2 de Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aquí, Pablo enfatiza que el consuelo recibido de Dios nos capacita para consolar a otros, creando una cadena de apoyo y fortaleza. Las palabras de consuelo también tienen el poder de renovar la esperanza y la fe. En el libro de los Salmos, David frecuentemente clama a Dios en medio de sus angustias, encontrando consuelo en las promesas divinas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo capítulo 23 versículo 1. Este salmo, conocido y amado por muchos, ofrece consuelo y seguridad de la provisión y el cuidado constante de Dios. Las palabras de David, nacidas de su propia experiencia de consuelo divino, han animado a generaciones enteras. En conclusión, alientaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18, es una llamada a utilizar nuestras palabras como instrumentos de consuelo y esperanza.
En tiempos de dificultad, nuestras palabras pueden ser un bálsamo que sana corazones heridos y fortalece espíritus abatidos. Ya sea recordando las promesas de Dios, ofreciendo nuestra presencia y apoyo, o compartiendo nuestra propia experiencia de consuelo divino, nuestras palabras tienen el poder de animar y renovar la esperanza en los demás. Al hacerlo, reflejamos el amor y la compasión de Dios, cumpliendo su propósito de ser portadores de su consuelo y paz. Hablar con gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Las palabras deben ser amables y bien pensadas. Esta declaración subraya la importancia de que nuestras palabras sean amables, reflexivas y llenas de sabiduría divina. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las palabras amables y bien pensadas tienen el poder de edificar, sanar y reflejar el carácter de Dios. Consideremos el ejemplo de Jesús, cuyo hablar estaba siempre impregnado de gracia. Cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo, Jesús no solo rompió barreras culturales, sino que también habló con una amabilidad y comprensión que transformaron la vida de la mujer. Si conocieras el don de Dios, le dijo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan capítulo 4 versículo 10. Las palabras de Jesús, llenas de gracia, revelaron la verdad y ofrecieron esperanza, convirtiendo a la mujer en una ferviente testigo de su amor. La amabilidad en el habla también se refleja en las enseñanzas de Pablo a las iglesias. En su carta a los Efesios, Pablo les insta a que ninguna palabra corrompida salga de sus bocas, sino solo la que sea buena para la edificación, para que imparta gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4 versículo 29. Este consejo resalta que nuestras palabras deben ser constructivas y beneficiosas, diseñadas para fortalecer y animar a quienes nos escuchan, y no para derribarlos o herirlos. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría sobre la importancia de hablar con gracia. La respuesta amable calma la ira, pero la palabra áspera aumenta el enojo. Proverbios capítulo 15 versículo 1. Esta verdad, escrita hace miles de años, sigue siendo relevante hoy. Nuestras palabras tienen el poder de calmar conflictos y traer paz, o de encender disputas y causar divisiones. Hablar con gracia significa elegir nuestras palabras con cuidado, buscando siempre la paz y la reconciliación. Las palabras de gracia también se encuentran en las cartas de Pedro. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, el apóstol insta a los creyentes a estar siempre preparados para dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ellos, pero haciéndolo con mansedumbre y reverencia. Aquí, Pedro enfatiza que incluso al defender nuestra fe, nuestras palabras deben ser amables y respetuosas, reflejando el carácter de Cristo en nosotros. La historia de Ruth y Noemí es otro ejemplo hermoso de palabras llenas de gracia. Después de la muerte de sus esposos, Ruth decidió quedarse con su suegra Noemí, diciendo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Ruth capítulo 1 versículo 16. Las palabras de Ruth, llenas de amor y lealtad, ofrecieron consuelo y esperanza a Noemí en un momento de gran dolor. Esta historia nos recuerda que nuestras palabras pueden ser una fuente de apoyo y fortaleza para aquellos que atraviesan momentos difíciles. El hablar con gracia también implica ser consciente del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Santiago nos advierte sobre el poder de la lengua, diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago capítulo 3 versículo 9. Esta dualidad nos desafía a usar nuestras palabras para bendecir y edificar, en lugar de maldecir y destruir, reconociendo que cada persona es valiosa ante los ojos de Dios. En conclusión, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Colosenses capítulo 4 versículo 6, nos llama a una vida de comunicación transformada por el amor y la sabiduría de Dios. Al hablar con gracia, nuestras palabras se convierten en instrumentos de paz, esperanza y edificación. Siguiendo el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, podemos utilizar nuestras palabras para reflejar el carácter de Dios y construir un mundo más amable y compasivo. Al hacerlo, no solo bendecimos a los demás, sino que también honramos a Dios con cada palabra que pronunciamos. Hablar con fe, digo que todo aquel que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos capítulo 11 versículo 23. La fe en las palabras puede mover montañas.
Esta afirmación destaca el increíble potencial de la fe cuando se verbaliza con convicción y sin duda. La fe en nuestras palabras, según Jesús, puede literalmente mover montañas, transformando lo imposible en posible. Consideremos el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. Justo antes, había maldecido una higuera que no daba fruto, y al día siguiente, los discípulos vieron que se había secado. Sorprendidos, preguntaron cómo había sucedido, y Jesús les respondió con esta poderosa enseñanza sobre la fe. Jesús no solo les mostraba el poder de la fe, sino también la importancia de expresar esa fe con palabras llenas de convicción. La historia de Moisés frente al Mar Rojo es un testimonio antiguo del poder de las palabras pronunciadas con fe. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el mar y el ejército egipcio, Moisés declaró con firmeza: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros». Éxodo capítulo 14 versículo 13. Luego, siguiendo la instrucción de Dios, levantó su vara y extendió su mano sobre el mar, y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. La fe de Moisés, expresada a través de sus palabras y acciones, movió literalmente una barrera insuperable. El Nuevo Testamento también nos ofrece ejemplos claros del poder de la fe en las palabras. Pensemos en el centurión romano que se acercó a Jesús pidiendo la sanación de su siervo. Cuando Jesús se ofreció a ir a su casa, el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi siervo sanará». Mateo capítulo 8 versículo 8. Jesús, asombrado por su fe, declaró: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y en ese mismo momento, el siervo fue sanado. Las palabras del centurión, llenas de fe, trajeron sanación instantánea. La vida de los apóstoles después de la resurrección de Jesús está llena de actos de fe que transformaron el mundo. Pedro y Juan, al encontrarse con un hombre cojo en la puerta del templo, dijeron: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos capítulo 3 versículo 6. Con esas palabras, pronunciadas con fe inquebrantable, el hombre fue sanado. Este milagro no solo transformó la vida del hombre, sino que también llevó a muchos a creer en el poder del nombre de Jesús. Las palabras de fe no solo tienen el poder de realizar milagros físicos, sino que también pueden transformar vidas y comunidades. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se nos presenta una lista de hombres y mujeres que, a través de la fe, hicieron proezas asombrosas. Sus palabras y acciones, motivadas por una fe profunda en Dios, cambiaron el curso de la historia y dejaron un legado de esperanza y transformación. La enseñanza de Jesús sobre la fe que mueve montañas nos desafía a examinar la calidad de nuestra fe y la manera en que expresamos esa fe con nuestras palabras. Nos llama a confiar plenamente en el poder de Dios y a verbalizar esa confianza con convicción y autoridad. Al hacerlo, no solo afirmamos nuestra fe, sino que también liberamos el poder de Dios para actuar en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. En conclusión, digo que todo aquel que dijere a este monte: «Quítate y échate en el mar», y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos capítulo 11 versículo 23. Es una enseñanza que nos invita a descubrir y ejercer el poder de la fe en nuestras palabras. Ya sea enfrentando desafíos insuperables, buscando sanación o transformando vidas, la fe expresada con palabras puede mover montañas y desatar el poder de Dios en maneras asombrosas. Al hablar con fe, nos alineamos con el propósito divino y nos convertimos en canales de su poder y gracia en el mundo. Evitar la murmuración. No murmuréis los unos de los otros, hermanos. Santiago capítulo 4 versículo 11. Las palabras de murmuración son destructivas. Esta exhortación subraya el peligro de la murmuración y el daño que puede causar en la comunidad de creyentes. Las palabras de murmuración, susurradas en la oscuridad y cargadas de crítica, tienen el poder de destruir relaciones, sembrar discordia y debilitar la unidad del cuerpo de Cristo. Desde los primeros días de la humanidad, la murmuración ha sido una herramienta del enemigo para sembrar división. En el jardín del Edén, la serpiente murmuró al oído de Eva, cuestionando la bondad y las intenciones de Dios: «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Génesis capítulo 3 versículo 1. Esta murmuración sembró dudas en el corazón de Eva, llevándola a desobedecer a Dios y traer pecado al mundo. La murmuración, en su esencia, es un acto de traición y desconfianza.
El éxodo de los israelitas de Egipto es otro ejemplo clásico del peligro de la murmuración. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud con señales y maravillas, los israelitas murmuraron contra Moisés y a Aarón en el desierto: ¿por qué nos has traído a morir en este desierto? Números capítulo 21 versículo 5. Esta constante murmuración no solo reflejaba su falta de fe en Dios, sino que también provocaba la ira divina y retrasaba su entrada a la tierra prometida. Las palabras de murmuración minaban la moral del pueblo y erosionaban su confianza en el liderazgo divino. En el Nuevo Testamento, los apóstoles enfrentaron el desafío de mantener la unidad en las jóvenes comunidades cristianas. Pablo, en su carta a los Filipenses, les exhorta: haced todo sin murmuraciones y contiendas, Filipenses capítulo 2 versículo 14. Entendía que la murmuración no solo creaba conflicto, sino que también empañaba el testimonio de la iglesia. Una comunidad libre de murmuración es una comunidad que puede brillar como luz en el mundo, mostrando el amor y la unidad que provienen de Dios. Jesús mismo advirtió sobre el poder destructivo de las palabras. En Mateo capítulo 12 versículo 36, dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Las murmuraciones, aunque a menudo se consideran inofensivas, son palabras ociosas que tienen consecuencias graves. Cada palabra susurrada en secreto será traída a la luz y juzgada, recordándonos la importancia de hablar con integridad y amor. La murmuración no solo destruye relaciones horizontales entre hermanos, sino que también afecta nuestra relación vertical con Dios. En el Salmo capítulo 19 versículo 14, el salmista ora: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Nuestras palabras y pensamientos deben ser puros y agradables a Dios. La murmuración, que brota de un corazón amargado o insatisfecho, es una ofensa a la santidad de Dios y una barrera a nuestra comunión con Él. La solución a la murmuración es cultivar un espíritu de gratitud y alabanza. En lugar de enfocarnos en las fallas y debilidades de los demás, debemos reconocer las bendiciones y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, Efesios capítulo 5 versículos del 19 al 20. Un corazón lleno de gratitud no tiene lugar para la murmuración. Alabar a Dios y agradecerle por sus bondades transforma nuestra perspectiva y purifica nuestras palabras. En conclusión, no murmuréis los unos de los otros, hermanos. Santiago capítulo 4 versículo 11, es una advertencia vital para mantener la unidad y la pureza en la comunidad de fe. Las palabras de murmuración son destructivas, erosionan la confianza y siembran discordia. Al evitar la murmuración y cultivar un espíritu de gratitud y alabanza, podemos construir una comunidad fuerte y unida, que refleje el amor y la santidad de Dios. Cada palabra que pronunciamos debe ser una fuente de edificación y bendición, contribuyendo a la armonía y el bienestar del cuerpo de Cristo. Verdad en el amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, Efesios capítulo 4 versículo 15. La verdad debe ser hablada con amor. Esta exhortación nos llama a un equilibrio perfecto entre la verdad y el amor, una combinación que es esencial para el crecimiento espiritual y la unidad del cuerpo de Cristo. La verdad, cuando se habla con amor, tiene el poder de transformar vidas y construir comunidades fuertes y saludables. La verdad sin amor puede ser dura y destructiva. En el libro de Proverbios, se nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios capítulo 12 versículo 18. La verdad pronunciada sin amor puede herir y causar división, mientras que la misma verdad, dicha con amor y sabiduría, puede sanar y restaurar. Jesús, el Maestro por excelencia, siempre habló la verdad, pero lo hizo con una compasión y amor profundos que transformaron a quienes lo escuchaban. Consideremos el encuentro de Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos, buscando atraparlo, le trajeron a la mujer y le preguntaron si debía ser apedreada según la ley de Moisés. Jesús, después de escribir en el suelo, dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan capítulo 8 versículo 7. Luego, cuando todos se fueron, se dirigió a la mujer con amor y verdad: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Juan capítulo 8 versículo 11. Jesús no ignoró su pecado,
pero su verdad vino envuelta en un amor que le ofreció una nueva oportunidad de vida. El apóstol Pablo también demostró este equilibrio en sus cartas a las iglesias. Cuando escribió a los Corintios, les reprendió por su comportamiento divisivo y pecaminoso, pero lo hizo con un corazón lleno de amor y preocupación por su bienestar espiritual. En 1 Corintios 13, Pablo describe el amor como paciente, benigno y no envidioso, mostrando que incluso en la corrección, el amor debe ser la motivación subyacente. La verdad en el amor no solo confronta el error, sino que también busca la restauración y el crecimiento del otro. El crecimiento espiritual de la iglesia depende de este equilibrio. Pablo nos dice que al seguir la verdad en amor, crecemos en todo en Cristo, quien es la cabeza. Esto significa que nuestras palabras y acciones deben estar alineadas con el carácter de Cristo, reflejando su amor y verdad. La verdad sin amor puede llevar a la arrogancia y el juicio, mientras que el amor sin verdad puede resultar en la complacencia y la tolerancia del pecado. Solo cuando ambos se combinan podemos crecer hacia la madurez en Cristo. La historia de Natán y el rey David ofrece otro ejemplo poderoso de hablar la verdad en amor. Después de que David cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de Urías, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre, llevando a David a declarar que el hombre rico merecía la muerte. Natán entonces reveló la verdad: tú eres ese hombre, 2 de Samuel capítulo 12 versículo 7. La confrontación de Natán, aunque directa, fue hecha con el propósito de llevar a David al arrepentimiento y la restauración. Este acto de hablar la verdad en amor resultó en uno de los momentos de arrepentimiento más profundos y sinceros de David. El llamado a hablar la verdad en amor también se aplica a nuestras relaciones cotidianas. En nuestras familias, amistades y comunidades, estamos llamados a ser honestos, pero siempre con un espíritu de amor y gracia. La verdad puede ser difícil de escuchar, pero cuando se entrega con amor, tiene el potencial de sanar heridas y fortalecer relaciones. Al practicar esta combinación divina, reflejamos el amor de Cristo y fomentamos un ambiente de confianza y crecimiento mutuo. Este equilibrio es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para la salud de nuestras comunidades. Al hablar la verdad con amor, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que su amor transforme nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Que nuestras palabras sean siempre un reflejo de la verdad divina, pronunciadas con el amor que solo puede venir de Dios. Confesión de pecados: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Santiago capítulo 5 versículo 16. La confesión trae sanidad. Esta exhortación subraya la importancia de la confesión de pecados y la intercesión mutua como medios para experimentar la sanidad tanto espiritual como física. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la confesión no solo alivia la carga del pecado, sino que también abre las puertas a la gracia y la restauración divina. Consideremos el ejemplo del rey David, cuya vida ilustra poderosamente el impacto de la confesión. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David fue confrontado por el profeta Natán. En ese momento de convicción, David no ocultó su pecado, sino que confesó: he pecado contra el Señor. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13. Su confesión sincera fue el primer paso hacia la sanidad y el perdón. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento profundo y su deseo de ser limpiado y restaurado. Este salmo se ha convertido en un modelo para los creyentes que buscan el perdón y la purificación. La confesión de pecados también es un tema central en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, precursor de Cristo, predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Las multitudes acudían a él, confesando sus pecados y siendo bautizadas en el río Jordán. Marcos capítulo 1 versículo 5. Este acto de confesión pública simbolizaba un cambio de corazón y un deseo de vivir en obediencia a Dios. La confesión, acompañada del bautismo, marcaba el comienzo de una vida nueva y restaurada. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la confesión y el perdón. En la parábola del hijo pródigo, el hijo menor, después de malgastar su herencia, se dio cuenta de su pecado y decidió regresar a su padre. Al confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Lucas capítulo 15 versículo 21, encontró no solo el perdón, sino también una restauración completa a su posición como hijo.
Esta parábola nos muestra que la confesión de pecados no solo trae perdón, sino también una reconciliación y una restauración en nuestra relación con Dios. La confesión también tiene un poder sanador en el contexto de la comunidad de creyentes. Santiago nos insta a confesar nuestras ofensas unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Esta práctica promueve la humildad y la transparencia, creando un ambiente de apoyo y comprensión. La oración mutua fortalece los lazos de la comunidad y permite que la gracia de Dios fluya, trayendo sanidad y restauración. La confesión de pecados, por lo tanto, no es solo un acto individual, sino una práctica comunitaria que edifica y sana el cuerpo de Cristo. El apóstol Juan también subraya la importancia de la confesión en su primera epístola: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Esta promesa asegura que cuando venimos a Dios con un corazón arrepentido y confesamos nuestras faltas, recibimos su perdón y purificación. La confesión nos libera del peso del pecado y nos permite vivir en la libertad y la pureza que Dios desea para nosotros. La historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, ofrece otro ejemplo de confesión y restauración. Cuando Jesús se alojó en su casa, Zaqueo se levantó y dijo: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Lucas capítulo 19 versículo 8. Su confesión y acción de restitución demostraron un arrepentimiento genuino y resultaron en la declaración de Jesús: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Lucas capítulo 19 versículo 9. La confesión de Zaqueo no solo trajo perdón, sino también una transformación completa de su vida. En conclusión, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Santiago capítulo 5 versículo 16, nos llama a una práctica de confesión y oración mutua que trae sanidad y restauración. La confesión de pecados nos libera del peso de la culpa y nos abre a la gracia sanadora de Dios. Ya sea en la vida de David, en las enseñanzas de Jesús, o en la práctica de la iglesia primitiva, vemos que la confesión es un camino hacia la reconciliación y la renovación. Al confesar nuestros pecados y orar unos por otros, experimentamos la plenitud de la sanidad que Dios desea para cada uno de nosotros, fortaleciendo nuestra relación con Él y con la comunidad de creyentes. Poder de la predicación: la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17. La predicación de la palabra genera fe. Este versículo subraya el poder transformador de la predicación de la palabra de Dios, demostrando que la proclamación fiel de las Escrituras no solo informa, sino que también genera y fortalece la fe en los corazones de los oyentes. A lo largo de la historia bíblica, la predicación ha sido una herramienta poderosa para inspirar, transformar y guiar a las personas hacia una relación más profunda con Dios. Consideremos el ministerio de Jesús, el Maestro por excelencia, cuya predicación fue una fuente constante de fe y transformación. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó del libro del profeta Isaías y declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas capítulo 4 versículo 21. Sus palabras, llenas de autoridad y verdad, provocaron una reacción inmediata en sus oyentes. Algunos se maravillaron y creyeron, mientras que otros se llenaron de ira. La predicación de Jesús siempre tuvo el poder de mover los corazones y desafiar a las personas a una respuesta. La predicación también fue central en el ministerio de los apóstoles. Pedro, en el día de Pentecostés, se levantó y proclamó el Evangelio con valentía. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos capítulo 2 versículo 38. Su predicación, llena del poder del Espíritu Santo, llevó a la conversión de 3,000 personas ese mismo día. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia y demostró cómo la predicación fiel de la palabra de Dios puede generar fe y transformar vidas en masa. El apóstol Pablo, un ferviente predicador del Evangelio, dedicó su vida a llevar la palabra de Dios a las naciones. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le exhorta: «Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Pablo entendía que la predicación constante y fiel de la palabra de Dios era esencial para el crecimiento y la edificación de la Iglesia.
A través de sus viajes misioneros, estableció comunidades de fe en toda la región mediterránea, mostrando el poder de la predicación para generar fe en lugares donde antes no existía. La predicación de la palabra de Dios no solo es una responsabilidad de los líderes religiosos, sino que también es una llamada para todos los creyentes. En la carta a los Colosenses, Pablo anima a los cristianos a dejar que la palabra de Cristo habite en ellos en abundancia, enseñándose y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Esto implica que cada creyente tiene el potencial y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, generando fe en sus familias, comunidades y más allá. La historia de Felipe y el eunuco etíope es un hermoso ejemplo de cómo la predicación personal puede generar fe. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe se acercó al eunuco que estaba leyendo el libro de Isaías pero no entendía su significado. Felipe, comenzando con esa escritura, le explicó el Evangelio de Jesús. Al escuchar la predicación de Felipe, el eunuco creyó y pidió ser bautizado inmediatamente, Hechos capítulo 8 versículos del 35 al 38. Este encuentro nos muestra que incluso una conversación individual, guiada por el Espíritu y centrada en la palabra de Dios, puede tener un impacto eterno en la vida de una persona. El poder de la predicación también se manifiesta en tiempos de crisis y renovación. Durante la Reforma Protestante, Martín Lutero y otros reformadores utilizaron la predicación para desafiar las prácticas corruptas de la Iglesia y llamar a un retorno a la pureza del Evangelio. Su predicación valiente y apasionada encendió una llama de fe que se extendió por toda Europa y más allá, resultando en una transformación profunda y duradera en la Iglesia y la sociedad. Desde Jesús y los apóstoles hasta los reformadores y los creyentes de hoy, la predicación ha sido y sigue siendo un medio poderoso para transmitir la verdad de Dios y transformar vidas. A través de la proclamación fiel de las Escrituras, el Espíritu Santo obra en los corazones, llevando a las personas a una fe más profunda y a una relación más íntima con Dios. La predicación de la palabra es, sin duda, un canal vital de la gracia divina, llamado a iluminar, inspirar y renovar al pueblo de Dios en todas las generaciones. Palabras de bendición: bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas capítulo 6 versículo 28. Las palabras de bendición tienen poder. Esta exhortación no solo nos llama a una vida de amor y misericordia, sino que también nos revela el inmenso poder de las palabras de bendición. Hablar palabras de bendición, incluso a nuestros enemigos, tiene el potencial de transformar corazones y situaciones, reflejando el amor redentor de Dios. Consideremos el ejemplo de Jesús en la cruz, el momento más oscuro y doloroso de su vida. Mientras sufría una agonía indescriptible, rodeado de aquellos que lo insultaban y lo maldecían, Jesús pronunció una oración de bendición: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículo 34. Estas palabras, llenas de compasión y misericordia, no solo mostraron el corazón de Jesús, sino que también ofrecieron un camino de reconciliación y esperanza a aquellos que lo crucificaron. En medio del sufrimiento, las palabras de bendición de Jesús iluminaron el camino hacia la redención. El apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de su maestro, también entendió el poder de las palabras de bendición. En su carta a los Romanos, Pablo escribe: bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. Romanos capítulo 12 versículo 14. Pablo, quien experimentó persecución y sufrimiento a lo largo de su ministerio, sabía que las palabras de bendición podían desarmar a los enemigos y abrir puertas para la obra redentora de Dios. Bendecir a los perseguidores no solo transforma el corazón de quien bendice, sino que también puede ablandar el corazón del perseguidor. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, es otro ejemplo conmovedor del poder de las palabras de bendición. Mientras era apedreado hasta la muerte por una multitud enfurecida, Esteban oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7 versículo 60. Sus palabras de bendición y perdón, pronunciadas en medio de un sufrimiento extremo, no solo reflejaron el Espíritu de Cristo, sino que también sembraron semillas de fe y arrepentimiento en aquellos que lo presenciaron, incluido Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Las palabras de bendición también tienen el poder de transformar nuestras relaciones cotidianas. En la vida de Jacob y Esaú, vemos cómo las palabras de reconciliación y bendición pueden sanar heridas profundas.
Después de años de enemistad y separación, Jacob se acercó a Esaú con palabras de humildad y bendición: he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, y me has recibido con bondad. Génesis capítulo 33 versículo 10. Estas palabras, llenas de respeto y amor, desarmaron la ira de Esaú y restauraron la relación entre los hermanos. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos sobre el poder transformador de las palabras de bendición. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5 versículo 44. Jesús nos llama a un amor que trasciende el entendimiento humano, un amor que se expresa a través de palabras y acciones de bendición. Este amor radical tiene el poder de romper ciclos de odio y violencia, y de sembrar semillas de paz y reconciliación. La tradición hebrea también nos ofrece ejemplos de cómo las palabras de bendición pueden cambiar vidas. En el libro de Números, Dios instruye a Moisés a bendecir a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números capítulo 6 versículos del 24 al 26. Esta bendición, conocida como la bendición aarónica, ha sido pronunciada por generaciones, trayendo consuelo, esperanza y protección al pueblo de Dios. Las palabras de bendición, cuando se pronuncian con sinceridad y fe, tienen el poder de transformar corazones, sanar relaciones y reflejar el amor redentor de Dios. Al seguir el ejemplo de Jesús y los apóstoles, podemos utilizar nuestras palabras para bendecir y edificar, incluso en las circunstancias más difíciles, mostrando al mundo el poder transformador del amor divino. Palabra de poder: no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Isaías capítulo 59 versículo 1. La palabra de Dios tiene poder para salvar y transformar. Esta declaración subraya la capacidad inmutable de Dios para intervenir en la historia humana, salvando y transformando vidas a través de su palabra. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la palabra de Dios, cuando es proclamada y recibida con fe, tiene el poder de traer salvación y cambio radical en las vidas de las personas. Consideremos el relato del Éxodo, donde Dios utilizó a Moisés como su portavoz para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A través de una serie de plagas, cada una precedida por la palabra de Dios proclamada por Moisés, el poder de Dios se hizo manifiesto. La 10ª plaga, que llevó a la muerte de los primogénitos egipcios, finalmente convenció a Faraón de dejar ir al pueblo de Israel. La palabra de Dios, pronunciada con autoridad y respaldada por su poder, trajo salvación y libertad a los israelitas, demostrando que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús está lleno de ejemplos del poder transformador de la palabra de Dios. Cuando Jesús calmó la tormenta, lo hizo simplemente con su palabra: calla, enmudece. Marcos capítulo 4 versículo 39. La naturaleza obedeció al mandato de su Creador, y la tormenta cesó al instante. Este milagro no solo demostró el dominio de Jesús sobre la creación, sino que también fortaleció la fe de sus discípulos, mostrando que la palabra de Dios tiene el poder de traer paz y calma en medio del caos. Otro ejemplo notable se encuentra en la resurrección de Lázaro. Después de haber estado muerto durante 4 días, Jesús se acercó a la tumba y, con una voz fuerte, exclamó: Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11 versículo 43. En respuesta a esta palabra de poder, Lázaro salió de la tumba, envuelto en vendas funerarias. La palabra de Dios no solo trajo a Lázaro de la muerte a la vida, sino que también fortaleció la fe de los testigos, mostrando que la mano de Jehová sigue siendo poderosa para salvar. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, predicó con el poder del Espíritu Santo y citó las Escrituras para explicar la muerte y resurrección de Jesús. Sus palabras penetraron los corazones de los oyentes, quienes preguntaron: ¿qué haremos? Pedro respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 38. Ese día, 3,000 personas aceptaron la palabra, se arrepintieron y fueron bautizadas. La predicación de Pedro, basada en la palabra de Dios, trajo salvación y transformación a una multitud. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Dios le dijo:
profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel capítulo 37 versículo 4. Ezequiel obedeció, y mientras profetizaba, los huesos se juntaron, se cubrieron de carne y piel, y finalmente recibieron aliento de vida. Este milagro ilustró el poder de la palabra de Dios para traer vida y restauración incluso a lo que parecía completamente muerto y sin esperanza. La historia de la conversión de Saulo de Tarso, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo, es otro testimonio del poder transformador de la palabra de Dios. Mientras Saulo viajaba a Damasco para perseguir a los cristianos, fue confrontado por una luz brillante y la voz de Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9 versículo 4. Esa palabra divina cambió radicalmente su vida, transformándolo de un perseguidor de la iglesia en uno de sus más grandes defensores y misioneros. Desde la liberación de Israel en Egipto, pasando por los milagros de Jesús y la predicación de los apóstoles, hasta las visiones proféticas de Ezequiel y la conversión de Saulo, vemos que la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa. Al recibir y proclamar esta palabra con fe, podemos experimentar su capacidad transformadora en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La mano de Jehová sigue siendo fuerte y su oído atento, listo para salvar y renovar a todos los que claman a Él. Hemos explorado 19 secretos asombrosos sobre el poder de la palabra en la Biblia, desde la creación hasta la transformación personal. Esperamos que estos secretos te hayan inspirado a utilizar tus palabras con sabiduría y amor y a reconocer el poder que tienen para cambiar vidas. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Déjanos un comentario abajo diciéndonos cuál de estos secretos te impactó más y cómo planeas aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también descubran el increíble poder de la palabra en la Biblia. Te invitamos a explorar nuestros otros videos para seguir profundizando en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Que Dios te bendiga.